Solo el 21% de los empleados a nivel mundial se siente comprometido y satisfecho con su trabajo. Esto afecta tanto a líderes como a equipos, y lo peor de todo esto es que muchas veces nos lo llevamos a la vida personal. Pasamos tantas horas trabajando que hacerlo desmotivados puede llevarnos a un bajo rendimiento y a consecuencias muy malas tanto a nivel profesional, pero también a nivel personal o incluso de salud. ¿Pero por qué sucede todo esto? ¿Qué es lo que mueve al ser humano para ir a por lo que necesita, quiere o desea? ¿Cómo podríamos darle la vuelta a todo esto, recuperar nuestra motivación y la de las personas que nos rodean y sobre todo tener una vida más equilibrada y trabajar con mucho más propósito? Esto es lo que te voy a compartir en el vídeo de hoy. ¿Cómo funciona la motivación humana según la ciencia? 8 claves para aplicarlas en nosotros, en nuestros equipos y sobre todo en esas personas que más nos importan a nivel personal. Soy Jesús Soler y si es el primer vídeo que ves en este canal, suscríbete ahora porque viene mucho contenido sobre liderazgo personal y profesional las próximas semanas. Sin más, quédate por aquí y vamos a empezar. Arrancamos. Bien, y para empezar quiero compartirte una breve definición de la motivación. ¿Qué es la motivación? Pues es el impulso interno que dirige, mantiene y regula conductas hacia un objetivo. Es una pulsión que nos mueve a actuar ya sea para satisfacer una necesidad fisiológica, psicológica o social. Es decir, socialmente, psicológicamente o fisiológicamente se nos presenta una necesidad y nosotros nos ponemos en movimiento para satisfacerla. Estos estímulos que nos provocan esta motivación pueden ser externos o internos, pero como ves es una pulsión interna la que nos pone en movimiento para ir a por ese objetivo. Luego explicaremos cómo funciona este sistema de recompensa. La clasificación más extendida de la psicología defiende 5 tipos de motivación humana. Los más comunes son la intrínseca y la extrínseca y te comparto otros 3 que también vienen muy bien. Si quieres profundizar más en todo esto, te dejo una masterclass en las notas del programa de 2 horas en la que te profundizo mucho en la motivación humana y cómo aplicarla a tu vida personal y profesional. Si esto te interesa, te dejo ahí la clase, tiene un precio irrisorio y son 2 horas de contenido de valor. Aquí te voy a hacer un breve resumen y me voy a profundizar únicamente en la intrínseca y la extrínseca, ¿vale? 5 tipos de motivación: intrínseca, extrínseca, de logro, de poder o de afiliación. La intrínseca sería ese estímulo interno que nos mueve a actuar, la extrínseca un estímulo externo. La motivación del logro sería el deseo que tenemos interno de alcanzar metas y superar retos. La de poder, la necesidad que le surge al ser humano de influir sobre los demás o controlar ciertas cosas y ciertas personas. La motivación de afiliación sería el impulso de formar parte de un grupo o establecer relaciones, ¿vale? Estos serían los 5 tipos principales de motivación y como te digo me voy a centrar en la extrínseca y la intrínseca porque es la que más usamos en nuestro día a día. Muchas veces creemos que al liderar a otros debemos centrarnos únicamente en motivarlos desde fuera y como veremos aquí quiero compartirte la idea de que una parte es nuestra, pero si la otra persona no quiere nunca vamos a ser capaces de motivarlos. Como ya hemos dicho, si la motivación es esa necesidad que se presenta en el ser humano, que ahora lo explicaremos un poquito más, si la persona que tenemos delante no tiene satisfecha la necesidad real, que puede ser una necesidad interna, una necesidad que se produce o se provoca por su vida personal, si no satisface eso, nosotros nunca vamos a ser capaces de motivarle. Por eso, la motivación, yo te voy a defender en esta clase que tiene que ser que las dos personas, las dos partes, tienen que poner algo de sí mismos para llevarla a cabo. Como ves también, 4 de estos tipos son internos, los tipos de motivación, y uno únicamente es externo, que son esos estímulos que se presentan y que nos despiertan cierta necesidad. Quiero diferenciar el concepto de necesidad del de deseo, porque es distinto. La necesidad es algo real, es decir, se presenta una necesidad fisiológica, social o psicológica que debemos satisfacer o que provoca un movimiento para satisfacer esa necesidad real que se ha presentado. Puede ser pues hambre, sueño, lo que sea, ¿no? Si luego tenemos el deseo, que son aspectos que no tienen por qué coincidir con la necesidad real. Es decir, yo por ejemplo puedo tener hambre y que mi deseo sea satisfacerlo con una hamburguesa del McDonald's. Cuando voy, esa hamburguesa es muy pequeña y no satisface la necesidad real, ¿vale? El deseo no tiene por qué coincidir con la necesidad. Si no conseguimos satisfacer esa necesidad, es cuando se produce la frustración. Por tanto, no voy a profundizar, pero esto es el ciclo de la motivación, que profundizo mucho más en la clase que te cuento. Aquí simplemente me interesa que diferenciemos entre el deseo y la necesidad real. Esa necesidad que se ha despertado, nosotros instintivamente buscamos un objetivo, ¿no?, para satisfacer esa necesidad. Y es este deseo. Ese deseo, si está alineado con la necesidad y al consumirlo, o al aplicarlo o al ejecutarlo, alcanzamos el objetivo y se satisface esa necesidad, quedaría satisfecha. ¿Qué sucede cuando esa necesidad no queda satisfecha? Porque nos hemos equivocado en el deseo, porque no está alineado, porque no hemos identificado bien la necesidad que es. Ahí es cuando se produce la frustración. Y esta frustración puede producirse porque nos ponemos en movimiento a por esa hamburguesa y en el camino se produce un obstáculo. Nos encontramos a una persona y nos enreda y nos lía para otra cosa y entonces ya no llegamos a satisfacer esa necesidad. O
cuando la consumimos, cuando nos comemos una tarta, no satisface todo el hambre que teníamos. Por ejemplo, pues eso también provoca frustración, ¿vale? Entonces la frustración es consecuencia de un obstáculo o de no satisfacer la necesidad real. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos en un estado equilibrado, un estado normal en el que no tenemos ninguna necesidad. Se despierta una necesidad, por ejemplo, sueño. Y resulta que no podemos irnos a dormir porque estamos trabajando. ¿Qué sucede cuando eso aparece? ¿Qué aparece? La frustración. Esa frustración, si no conseguimos satisfacer esa necesidad real, mantiene la tensión y por tanto aumenta la intensidad de la frustración, porque no conseguimos por un obstáculo externo o interno satisfacer esa necesidad. Esto provoca o puede provocar un ciclo desadaptativo. Es decir, si no sabemos gestionar esta frustración adecuadamente, puede provocar emociones negativas, como puede ser la tristeza o la ira, puede provocar reacciones fisiológicas, como puede ser la segregación de más cortisol en sangre, estrés, insomnio. Si no hemos conseguido, por ejemplo, llegar a un objetivo y estamos muy frustrados, puede provocarnos estrés, esa segregación de cortisol, o también social. Pues podemos ser, por ejemplo, más agresivos y, por tanto, tener conductas desadaptativas socialmente. En definitiva, las consecuencias de la frustración y de no resolver la necesidad es aumentar esa tensión y, por tanto, poder tener un ciclo desadaptativo emocional, social o fisiológico. ¿Qué soluciones hay para acabar con esta frustración? Pues básicamente identificar esa necesidad real adecuadamente, redefinir que el deseo esté alineado con la necesidad real o aprender nuevas estrategias para que la nueva implementación nos lleve a satisfacer realmente esa necesidad. Pongamos un ejemplo de un chico que se apunta al gimnasio para ponerse fuerte. Su necesidad real es una necesidad de afiliación, pero él simplemente lo relaciona con que quiere ponerse fuerte, pero no identifica correctamente la necesidad. ¿Qué va a suceder? Que ese chaval, cuando se ponga fuerte en el gimnasio a base de consistencia, lo primero es que es una motivación extrínseca y esto no es la mejor forma de motivarse, ¿vale? Porque cuando no ves el retorno que esperabas, pues va a aparecer la frustración. Entonces, si este chaval, por ejemplo, se pone en forma únicamente, él cree que la necesidad es ponerse fuerte, cuando se ponga fuerte y no satisfaga la necesidad de afiliación, es decir, no tenga más relaciones de más calidad, va a seguir frustrado. Está malinterpretando el deseo que tiene de ponerse fuerte con la necesidad que realmente tenía, que es la de afiliación, tener relaciones de calidad, ¿vale? Este es un ejemplo básico que además nos da dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista de que está confundiendo deseo con necesidad y también que la motivación extrínseca no suele ser la mejor para estar motivado a largo plazo, porque cuando no te devuelve el entorno el feedback que querías, pues aparece la frustración. Y antes de continuar con el vídeo, quiero recordarte que vayas a jsolerm.es y te suscribas a mi lista de correo. Ahí recibirás semanalmente contenidos, ideas que se leen en menos de 2 minutos sobre mentalidad para liderar mejor en la vida personal y en la vida profesional. Te animo a suscribirte porque vas a recibir muchísimo más contenido y vas a estar al día de todo lo que hago. Sin más, te dejo con el vídeo. ¿Cómo funciona el sistema de recompensa a nivel cerebral? Pues básicamente hay varios neurotransmisores que se encargan de esto, pero el más potente es la dopamina. Es en el que me voy a centrar hoy. Como te digo, hay otros, serotonina, endorfinas, el GABA, etcétera, pero hoy me centro en la dopamina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Para qué sirve este sistema de recompensa? Pues básicamente lo que hace es que repliquemos comportamientos dándonos placer. Es decir, cuando alcanzamos un objetivo o cuando hacemos algo que nos da un buen resultado, el organismo te da un subidón de dopamina que se produce o se traduce en placer para el individuo. Esto hace que queramos repetir esa conducta adaptativa. Esto es lo que hace el sistema de recompensa. Por tanto, es muy importante que sepamos aplicarlo adecuadamente. Luego te contaré por qué en el día de hoy, en el siglo XXI, con todos los estímulos visuales que tenemos y todo lo que tenemos a nuestro alcance, este sistema de recompensa natural está mal entrenado, está desentrenado. Luego te explico por qué. Pero básicamente esto es lo que hace. ¿Cuándo aparece este subidón de dopamina? Pues básicamente cuando visualizamos metas, sobre todo las metas intermedias, es decir, no la meta final, que la mente se relaja, cuando está demostrado científicamente que la mente, cuando tú visualizas la meta final, te puede servir para una primera activación, pero el subidón no es tan fuerte como cuando visualizas pequeñas metas intermedias. Obviamente hay que planear el objetivo gordo para planear las intermedias, pero está demostrado científicamente que el mayor chute de dopamina es en las metas intermedias, cuando las visualizas. Luego también cuando celebramos esos hitos que vamos alcanzando intermedios, también nos da placer, nos recompensa el cerebro para eso. Y también se ha demostrado que el mayor subidón de dopamina es cuando hay un esfuerzo previo a alcanzar el objetivo. Es decir, si te regalan algo, no hay motivación ni subidón de dopamina. Hay que poner en valor eso que estamos consiguiendo, ¿vale? Bien, con todo esto te comparto una frase de
Zig Ziglar, que dice lo siguiente: la motivación es como bañarse, hay que hacerlo todos los días. Es decir, tenemos que conectar con las cosas que nos motivan diariamente. Bien, y vamos ya con esas 8 claves para recuperar la motivación. La primera es identificar adecuadamente la necesidad cuando surja un deseo. Mira, hace poco tuve un cliente al que habían ascendido y sus compañeros de trabajo, cuando lo ascendieron, se tomaron muy a mal que lo hubieran ascendido a él y no a ellos. Y esto provocó un rechazo en el resto de compañeros. Esto lo he visto cientos de veces, ¿vale? También tuve otro cliente hace tiempo que le pasaba lo mismo. Y esto notó que la otra persona le generaba rechazo seguir relacionándose con él. Esto es porque esa persona no está identificando esta reacción negativa de la persona que se pica porque han ascendido a otro. Es una mala identificación de la necesidad. Es decir, tú tenías una necesidad de logro, una necesidad de poder, una necesidad extrínseca en definitiva. Eso te motivaba y como no lo has conseguido te aparece la frustración. Como no lo identificas bien, porque es algo interno tuyo, como no lo identificas bien, lo pagas con la otra persona. Esto es una desalineación entre esa necesidad y ese deseo. Por eso digo que hay que identificar bien cuáles son las necesidades, porque nos provoca actuaciones desadaptativas. Entonces, primer punto, identificar y alinear deseo y necesidad. Segundo punto, es mucho más potente la aversión a la pérdida que el deseo por conseguir algo. Mira, el ser humano, por supervivencia, siempre se centra mucho más en lo negativo que en lo positivo. Y hay una ley psicológica muy potente que es la aversión a la pérdida. Cuando una persona siente que va a perder algo, le motiva mucho más a entrar en acción que el hecho de ir a por una meta que quiere conseguir, ¿vale? La aversión a la pérdida es mucho más potente que el deseo. Y esto, si lo tenemos en cuenta, podemos tener resultados muy diferentes. ¿Cómo podemos hacer esto? Dándole una atribución diferente a las cosas que queremos conseguir. Hay veces que nos motivará muchísimo, por ejemplo, ponernos en forma para tener esa necesidad de afiliación, para que estemos bien valorados, porque queremos cuidarnos y eso sea motivación suficiente para ponernos en acción, pero otras veces tengamos que conectar con esas cosas que nos provocan dolor, como puede ser estar enfermos de mayor, vivir pocos años, que cuando estemos mayores no nos podamos mover. Eso, quizá ese miedo, esa aversión a la pérdida de la movilidad, y muchas personas hasta que no tienen el dolor no son capaces de ponerse a hacer las cosas, ¿no? Pero si conseguimos preverlo o conectar con esas cosas que nos provocan dolor o nos lo van a provocar antes, ese poder de la aversión a la pérdida es mucho más potente que el deseo de alcanzar una meta. Tercera clave, no esperar a que aparezca la motivación. Hay una frase que me gusta mucho y es la siguiente: motion creates emotion. El hecho de ponernos a hacer esas cosas cuando incluso no nos apetece es lo que provoca que aparezca la motivación. Muchas veces, muchos días, no nos va a apetecer hacer ciertas cosas. Por eso es tan importante la generación de hábitos para que los días que no nos apetece sea normal, porque como lo tenemos tan interiorizado, sabemos que aunque nos provoca cierta resistencia al hacerlo, por ejemplo el deporte, la buena alimentación, el leer, incluso informes que tenemos que redactar todos los días, da igual, si cogemos el hábito de hacerlo nos va a costar mucho menos ponernos. ¿Qué pasa? Que muchos días no vamos a tener esa motivación para empezar. De hecho, la motivación normalmente es al principio, cuando empiezas, cuando se te ocurre la idea, es cuando tienes un buen chute de motivación. Pero una vez estás en el camino y ves que el resultado no llega, porque todo lo que merece la pena lleva un tiempo alcanzarlo, empieza a aparecer la desmotivación, ¿no? Bien, ¿cómo podemos retomar esto? Pues básicamente los días, todos tenemos días buenos y malos, la motivación sube y baja, tenemos que saberlo y aceptarlo. Y por tanto, los días que no voy a estar motivado, me impongo un poco de disciplina, ¿vale? Aquí la disciplina va a tener también un poco de la autodisciplina, un poco de carga. ¿Qué sucede? Que la disciplina o la fuerza de voluntad es finita, se acaba. Por eso tenemos que ser capaces a niveles cognitivo, psicológico, de conectar otra vez con esa motivación de forma permanente y recordárnoslo, con esa frase de Zig Ziglar, ¿no?, que te he comentado. Recordarnos diariamente qué es eso que nos motivaba para alcanzar y visualizar, nos puede ayudar, como luego veremos, visualizar esas metas intermedias, este tipo y esas cosas de las que huimos para reconectar con esa motivación. También debemos conocernos y equilibrarnos, ¿vale? Porque muchas veces pues, tenemos que apretar y hay días que no estamos nada productivos y que el sobreesfuerzo no va a servir y que otro día nos ponemos y somos mucho más productivos, ¿no? Pues bueno, también hay que conocerse, autoconocerse, estudiarse, pero para eso hay que probar muchas cosas para saber cuándo apretar y cuándo soltar. Antes de que continúes viendo este vídeo, quiero transmitirte una cosa importante. El 70% de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos al canal. Te animo a suscribirte y ayudarme así a seguir generando contenido de calidad gratuito. Y sin más, espero que estés disfrutando del vídeo y te dejo con él. Cuarta clave, como te he comentado, el mayor chute de dopamina no es al visualizar o alcanzar la meta, sino al visualizar los pasos intermedios que nos van a llevar a ella. Por eso te animo a centrarte en esto. Esto está basado en dos estudios científicos, el de Robinson y Berrich y el de Schultz, ¿vale? Te los dejaré en las notas del programa. Básicamente lo que dice es que los pasos intermedios, y no el final, sino el progreso, son los que nos dan ese chute de
dopamina. Por tanto, la motivación se relaciona más con el querer alcanzar algo que con el gustar. Con el gustar se relacionan más otros neurotransmisores, como puede ser la serotonina, las endorfinas, el GABA, etc. Pero la dopamina realmente surge cuando queremos alcanzar algo. O sea, es una motivación que surge del deseo de satisfacer una necesidad alcanzando un objetivo. Quinta clave, nos motivamos mucho más cuando no nos regalan la meta, sino que tenemos que hacer un esfuerzo para alcanzarla. Esto se basa en otros dos estudios científicos que te los dejaré por aquí, el de Zaldi y Tomer y el de Anselm y Robinson. Estos dos estudios lo que dicen básicamente es que el subidón de dopamina está directamente vinculada a cómo valoramos el esfuerzo. Cuanto más difícil es el camino hacia la meta, mayor va a ser la liberación de dopamina cuando se percibe que estamos avanzando hacia ella. Y también que el esfuerzo refuerza la motivación porque no actúa solo la dopamina como impulsor de ese pulso interno, ¿no? Sino que también depende del valor subjetivo que le damos a la recompensa. Es decir, el mayor subidón de dopamina es cuando nosotros interpretamos que lo que conseguimos nos ha costado mucho esfuerzo. También depende de nuestra interpretación subjetiva el subidón de dopamina, ¿vale? Te quiero poner un ejemplo muy rápido que explica esto. Y es el hombre que cuando vivíamos en las cavernas sale a cazar. Quiere satisfacer una necesidad que le ha surgido, que es el hambre, y también alimentar a su familia, ¿no? La supervivencia también de su estirpe, de su genética, digamos. Bien, estas necesidades son las que le hacen visualizar a la presa cazada, por ejemplo, y por eso le hace ponerse en movimiento. Una vez se ha puesto en movimiento, cada vez que ve, por ejemplo, un rastro de una presa, le activa esa meta intermedia, le vuelve a activar ese subidón de dopamina. Y eso permite que mantenga el esfuerzo, el movimiento, hasta conseguir el objetivo. Si no se consigue, pues o aprende, o son temas más complejos, pero o aprende o sale contento y su subidón de dopamina y de otros neurotransmisores, como hemos visto, serotonina, endorfinas y tal, le hace que quiera volver a repetir ese itinerario que ha tomado para cazar, por ejemplo, ¿no? Y eso le hace pues reforzar esa conducta. Y si no, pues se provocan otros neurotransmisores para que aprenda de esa experiencia, pues relacionado también con el hipotálamo, la amígdala, etcétera, etcétera. Bien, todo esto resulta que ese subidón de dopamina, como ves, es al visualizar la meta y también en esos pasos intermedios. Y el hecho de que le cueste un esfuerzo alcanzar la meta también contribuye a ese subidón de dopamina. Y nos metemos con esto con la clave 6, que es cómo reentrenamos el sistema natural de recompensa y por qué está desentrenado. Básicamente, en el mundo actual tenemos todo a un clic de distancia. Es decir, el porno, la comida rápida, ver la serie que nos gusta. Todos esos estímulos que sin esfuerzo nos traen una recompensa que buscamos, pues como por ejemplo puede ser el porno con respecto a una necesidad de reproducción sexual y de vinculación a otros miembros, ¿no?, de nuestra especie. La comida rápida a un clic de distancia que no nos hace levantarnos del sofá para ir a buscarla, ni siquiera. Bien, todo esto maleduca nuestro sistema natural de recompensa, porque como hemos visto, el esfuerzo es necesario para ese subidón de dopamina. Por tanto, crea deseos artificiales sin necesidades reales y la satisface muy rápido. Esto es lo que mal entrena nuestro sistema de recompensa. ¿Cómo podemos hacer esto consciente? Pues básicamente hacer un esfuerzo previo a recompensarnos, por ejemplo, no tirar de porno o comida basura, sino ganarnos la recompensa de forma natural. Como puede ser, por ejemplo, en las relaciones humanas, pues salir a socializar y conseguir tener relaciones humanas sanas a base de, pues interactuar y con nuestras propias herramientas. Otra también puede ser el hacer deporte, por ejemplo, antes de meternos una buena nutrición consciente, es decir, salir a hacer deporte y después alimentarnos adecuadamente, nutritivamente y sin que sea una alimentación emocional, sino racional, la cantidad que racionalmente necesitamos. Bien, esto, por ejemplo, puede ser una buena meta, dependiendo del objetivo que tengas o la motivación que tú tengas, pues deberás adaptar esto a tu sistema, ¿vale? Clave 7. ¿Cómo alcanzar cualquier meta apoyándonos, apalancándonos en esta motivación? Pues básicamente lo que vamos a hacer va a ser 4 pasos. El primero de ellos va a ser visualizar esa meta final y todos los pasos intermedios que tenemos que alcanzar. Y una vez hemos visualizado esa meta final para ver cómo organizamos estratégicamente para que sea más óptimo, ¿vale? Vamos a visualizar esa meta final, pero ya después nos vamos a centrar en cada una de las metas intermedias, porque eso nos va a provocar mucho más subidón de dopamina en el día a día. Así que nos vamos a centrar ya primero en el primer objetivo, primera meta intermedia que queremos alcanzar. Segundo, ese subidón inicial de dopamina al visualizar la meta grande lo vamos a aprovechar para crear un hábito, un procedimiento o un hábito. A nivel profesional será un procedimiento, a nivel personal será un hábito, para que todos los días lo hagamos a la misma hora, de la misma forma, en el hueco en el que nosotros podamos. Esto de crear el hábito es muy importante porque el día que aparezca la desmotivación lo vamos a hacer igual tirando de un poco de disciplina, pero no va a ser la misma fuerza de voluntad que si no tenemos adquirido el hábito.
Esto para cualquier cosa importante que queramos conseguir nos sirve. Esto va a permitir también que se transforme nuestra identidad, y el hecho de hacerlo todos los días no va a ser que yo a veces me leo un libro, va a ser yo soy un lector recurrente. Y eso se integra también con nuestra identidad y hace que el hábito sea mucho más sencillo. Y luego, por supuesto, repetir la acción de la visualización y esa acción que nos provoca resultados hacia ese paso intermedio principal, ¿vale? Entonces, repetición de la acción, y eso también pues, nos va a ayudar nuestro propio sistema porque lo estamos entrenando a base de esfuerzo y de las acciones correctas, ¿vale? Bien, esto es lo que nos va a permitir conseguir ese objetivo. El ser constantes, el aprovechar esa energía inicial para crear el hábito y el visualizar los pasos intermedios. Además de, obviamente, por repetir todos los días a base de hábito y esa transformación de nuestra identidad de convertirnos en ese tipo de persona que puede alcanzar el objetivo. Por ejemplo, ¿quién puede leerse un libro a la semana? Una persona que es un lector que lee todos los días. Eso ya es un cambio de identidad. Octava clave, como líder puedes actuar mucho más en el contexto que en el contenido. Es decir, podemos actuar mucho más creando el lugar adecuado, seguro, correcto, ordenado, que potencia a las personas, y por supuesto confiar y potenciar a las personas en el día a día, más en el contexto que en el contenido, porque como te digo, la motivación, la mitad es interna, o la gran mayoría de la motivación realmente es interna. Por tanto, si esa persona no está alineada sus deseos con sus necesidades, es muy difícil que nosotros podamos hacerlo. Lo que sí que podemos hacer mucho es en el contexto adecuado para que esa persona se desarrolle y luego ayudarle a que se dé cuenta de que su desmotivación también parte es interna y que él tiene mucho que hacer para poner esa motivación, esa máquina de la motivación a funcionar. Recuerda también que la gente siempre va a preguntarse qué tiene este tío o esta tía para mí. Es decir, cuando tú estás liderando un equipo, esas personas están constantemente observando qué pueden absorber de cada persona. Así que céntrate en proporcionarle lo que esa persona necesita. Quizá no tampoco lo que quiere, sino lo que necesita, porque el deseo puede estar confundido. Y esa persona va a ser mucho más leal y va a estar mucho más motivada en su día a día. Y sobre todo, pues la transmisión también de tu ejemplo. Yo siempre digo que la actitud para enfrentar retos y personas es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestro equipo profesional. Bien, si quieres más sobre todo esto, suscríbete a mi newsletter porque cuando lo hagas te saltará esta clase de motivación que te digo y podrás adquirirla por un precio irrisorio, ¿vale? Así que ahí podrás hacerlo. Si quieres ver cómo aplicar esto a tu caso concreto o a tu equipo en concreto, pues me contactas y vemos cómo podemos hacerlo. Bien, novena y última clave. Encontrar una potente motivación intrínseca. Muchas veces, casi siempre, nuestros equipos y nosotros mismos esperamos que venga la gente desde fuera para motivarnos. Nuestros jefes, nuestro entrenador, nuestros padres, que nos pongan las condiciones perfectas para que las cosas se produzcan. Déjame decirte que nadie va a venir a rescatarte, que tenemos que ser nosotros mismos los que nos hacemos responsables de nuestra vida y también la motivación es uno de estos aspectos. Como dice Zig Ziglar, hay que trabajarla todos los días, hay que reconectar conscientemente con todas esas cosas que sí tenemos, ser agradecidos, conectar con las cosas que nos motivan o con esos dolores de los que huimos y hacer esta acción activa y proactiva de conectar con esas cosas que nos motivan, ¿vale? La insatisfacción muchas veces está más relacionada con deseos imaginados que con necesidades reales. Es decir, nos imaginamos que que no tenemos el trabajo ideal y a base de darle vueltas y de repetición nos lo creemos nosotros mismos, ¿vale? Cuando realmente pues tenemos muchas cosas que también podemos valorar. Así que vamos a estudiar bien cuál es esa necesidad que yo tengo que no estoy satisfaciendo en mi momento actual y que me provoca esa desmotivación. Y con las personas es lo mismo. Vamos a hacerles conscientes para que identifiquen correctamente la necesidad que tienen. Como te digo, nadie te va a rescatar, es necesario que nos hagamos responsables de nuestra propia vida y la motivación no está fuera de esto. Como decía Theodore Roosevelt, cree que puedes y ya estarás a mitad de camino. Bien, compañero, compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Espero que cojas alguna de estas ideas y la aterrices y la apliques a tu vida personal, porque solo aplicando obtenemos lecciones que nos sirven para ejecutar cada vez mejor. Así que aplica y úsalo. Sin más, si este contenido te gusta, te agradecería mucho que me dejes un like, que lo compartas con la gente a la que creas que le puede venir bien y que te suscribas, por supuesto, al canal para recibir futuros contenidos. También te animo a suscribirte a mi newsletter, que es en jsolm.es, vas ahí y te suscribes a mi newsletter en la que comparto 3 contenidos adicionales muy cortos, muy rápidos, que se leen muy rápido con un ángulo diferente para tener un mejor liderazgo personal y profesional. Así que ahí te comparto ideas, te animo a ir ahí, que es donde tengo la red principal de contenido y donde te ofreceré también todas las formaciones, eventos y todo lo que voy a ir haciendo este 2025. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego.